Buen día tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues sean bienvenidos a esta su clase de obligaciones y en esta clase pues vamos a estar viendo, sería la clase número 11. eh, Vamos a ver lo relativo a la gestión de negocios, que es otra forma de adquirir obligaciones. Ya vimos lo relativo a los hechos ilícitos y a la responsabilidad civil. Y ahora vamos a ver esta otra forma diversa de adquirir obligaciones, que es la gestión de negocios. Bueno, sin más por el momento, pues vamos, ¿qué les parece si damos inicio? Pero antes, pues vamos a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que Él nos esté guiando. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias porque tú nos permites estar de nuevo cuenta aquí. A mí, te doy gracias porque me permites estar aquí impartiendo esta clase, y te doy gracias por los alumnos que se encuentran ahora viendo este video de esta clase, Padre. Te pedimos que tú tomes el control de este tiempo y que nos ayudes, que ayudes a mis alumnos en sus estudios, tú les estés dando fuerza, sabiduría, Padre, para que puedan terminar este tetra. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido todo esto y te doy gracias. Amén. Bueno, pues sí, en esta clase vamos a ver lo relativo a la gestión de negocios. Déjenme, les comparto pantalla para que vean, para que me vayan siguiendo en las diapositivas. Ahí está, muy bien. Vamos a ver. Dice la gestión de negocios. Ustedes han oído hablar de esta figura, pues se podría decir que es como un tipo contrato, pero pues en realidad, pues no es tanto así. Bueno, vamos a ver lo relativo a la gestión de negocios. Esta figura pues viene contemplada en el artículo 1896. Aquí los artículos que les voy a estar poniendo pues son del Código Civil Federal. Dice artículo 1896: el que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Aquí pues nos da pues la noción de qué es la gestión de negocios, que es el acto que realiza una persona que sin tener mandato y sin estar obligado a realizar un encargo o un mandato, por así decirlo, se encarga de asuntos de otro. Eh, pero este actuar debe ser conforme a los intereses del dueño del negocio, o sea, debe ser conforme a los intereses de respecto de quien está actuando, y no a causa de intereses propios. Dice, este hecho jurídico voluntario lícito, concebido tradicionalmente como cuasi contrato, o sea, sí, casi es un contrato, es otra fuente de obligaciones. Consiste en la intromisión intencional de una persona que carece de mandato, o sea, como podríamos decir que es una característica principal, que esto se hace sin tener un mandato, ¿verdad? Sin tener la obligación de hacerlo. Dice, consiste en la intromisión intencional de una persona que carece de mandato y obligación legal en los asuntos de otra, con el propósito altruista de evitarle daños o producirle beneficios. O sea que este tipo de acción en la gestión de negocios se realiza sin que exista una obligación o un mandato, un poder, pero es con el fin de que la persona respecto de la cual se llevan los negocios es evitarle un daño, y por el contrario producirle un beneficio.
Dice, es una interferencia deliberada en la esfera jurídica ajena que la ley no prohíbe ni condena, porque se funda en un sentimiento de solidaridad social y tiene un propósito benefactor que debe ser alentado. O sea, pues sí, la ley no prohíbe ni condena este tipo de conductas porque se funda en algo que es beneficioso para la persona que se le están llevando el negocio, porque como vimos en el párrafo anterior, pues tiende a que se le evite algún daño y por el contrario, pues le trae beneficios. Y aquí dice que tiene, o sea, que este propósito pues es benefactor, o sea, porque es beneficioso de todas formas para la persona respecto de la cual se le lleva el negocio. Y aquí dice que debe ser alentado. Bueno, ahora vamos a ver qué características tiene este tipo de acto. La primera dice, para que haya gestión, la intromisión debe ser intencional. El gestor, el gestor sepa, ay, ahí se me fue una letra, sepa que está inmiscuyéndose en los asuntos de otro. El que gestiona un asunto ajeno creyendo lo propio, no realiza una gestión de negocios. Y aquí en la primera de las características es que la intromisión, o sea, debe ser intencional o debe ser existir una intención de la persona que va a llevar esta gestión de negocios de inmiscuirse en los negocios de un tercero para gestionarlos, para evitarle algún, algún daño y como consecuencia, y por otro lado, traerle un beneficio. O sea que no se debe de, si dice aquí, el que gestiona un asunto ajeno creyendo lo propio no realiza una gestión de negocios. Sí, porque pues si nosotros vamos a gestionar el negocio, pero lo vamos a hacer como para obtener un beneficio para nosotros o como si fuera solamente de nosotros, pues no estaríamos adecuándonos a esta característica de la gestión de negocios que es para beneficio de otra persona y no del nuestro. La intromisión es espontánea, pues no procede de un mandato de la ley, no es obligatoria, ni de la solicitud del dueño del negocio, no es contrato de mandato. Aquí otra característica, como segunda característica, tenemos que esta intromisión es espontánea, o sea, no deriva de una relación contractual, de un acto jurídico, como puede ser un mandato, o no deriva como consecuencia que el dueño le haya pedido que realizara esta gestión, sino que es espontánea de la propia persona que lo realiza, pues como ya vimos con anterioridad, pues el fin es evitar un daño y por otro lado causarle un beneficio. Entonces, si nosotros vemos que se va a causar un daño en los negocios de alguna persona, ahí es donde salta o da pauta a una intromisión espontánea para gestionar lo necesario y que este daño pueda evitarse. Entonces, esa es la segunda característica de la gestión de negocios. La tercera característica dice debe estar presidida por el propósito de obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. O sea que la persona que va a llevar a cabo esta gestión de negocios pues no debe actuar conforme a sus intereses, sino que el actuar de este debe estar encaminado o principalmente debe de ser conforme a los intereses del dueño del negocio, porque pues ya ahí ya no sería para un beneficio o para causarle un daño, sino que para no causarle un daño, porque si nosotros actuamos conforme a nuestros propios intereses, pues puede llegar a que causemos un daño y ya pues ahí se rompe con la naturaleza de la gestión de negocios. Otra característica, la cuarta dice, aunque no lo señale la doctrina, la intromisión no debe
emprenderse contra la expresa o presunta voluntad del dueño del negocio, pues la invasión autorizada es excepcional y se debe salvaguardar el derecho de cada quien a decidir lo que conviene a sus intereses personales, salvo que se trate de un negocio, de una gestión por utilidad pública. En la gestión se decide hasta qué punto el individuo es libre, sin que nadie pueda entrometerse en su esfera patrimonial y hasta qué punto esta intromisión es lícita por utilidad general. Ahí pues es lo que establece este autor, Simón Selly, y pues en cuarta característica es que esta intromisión no se debe realizar contra la voluntad expresa del dueño del negocio, porque se debe salvaguardar el derecho de cada quien, o sea, y aun y cuando esta intromisión en los negocios de otro es espontánea, pues también ahí tenemos que ver la voluntad, ¿verdad?, de la persona dueña del negocio. Si es que él quiere que se haga esta intromisión, aunque no haya mandato expreso, o si es voluntad de él, pues negar que se pueda gestionar esta figura. Entonces, ahí hay una limitante, porque como dice este autor, el gestor decide hasta qué punto el individuo es libre. O sea, si bien no hay mandato, pero pues se entiende que el dueño del negocio es el que tiene el que rige y que determina hasta dónde pues puede realizarse esta gestión. Ahora vamos a ver lo que dice el artículo 1905. Este artículo, pues como ya les dije, es del Código Civil Federal. Ustedes lo pueden consultar y checar en dicha legislación. Este artículo dice, el gestor que se encargue de un asunto contra la expresa voluntad del dueño, si éste se aprovecha del beneficio de la gestión, tiene obligación de pagar a aquel el importe de los gastos hasta donde alcancen los beneficios, a no ser que la gestión hubiere tenido por objeto librar al dueño de un deber impuesto en interés público, en cuyo caso debe pagar todos los gastos necesarios hechos. Y aquí nos dice pues como un tipo de obligación que nace con esta gestión, el gestor eh, que se encarga de un negocio contra la voluntad del dueño. Entonces aquí nos dice que si éste actúa, por decir, en beneficio propio y se aprovecha de los beneficios que le acarrea esta gestión de negocios, dice que como consecuencia ahí nace una obligación de resarcir pues esta intromisión y que no fuere propiamente así como por los intereses del dueño del negocio. Se dice que sino que esta gestión la aprovecha para beneficiarse con ella. Dice que entonces va a tener la obligación de pagar al dueño los gastos hasta donde alcancen los beneficios. O sea, si yo me beneficié con esa gestión, pues yo le tengo que pagar los gastos eh, hasta donde alcancen los beneficios, a no ser que la gestión hubiera tenido por objeto librar al dueño de un deber impuesto en interés público. Bueno, en ese caso, pues ahí en esa excepción, pues ahí no tiene el deber de pagarme, pero de pagar el gestor, pero en caso contrario, pues sí, va a tener que pagar. Bueno, eso es lo que se refiere a ese artículo. Ahora vamos a ver la naturaleza jurídica de esta figura. Dice, la gestión de negocios engendra obligaciones a cargo tanto del gestor como del dueño del negocio gestionado. O sea, este tipo de figura o de acto jurídico, la gestión de negocios, pues sí genera obligaciones para ambas partes, para el gestor y para el dueño del negocio.
Los que intervienen no pueden modificar ni sujetar a modalidad tales obligaciones de origen legal y una vez presente la figura jurídica se produce al margen de su voluntad. Bueno, ¿hasta qué se refiere? Pues ya vemos que, como la definición que vimos anteriormente, la gestión de negocios pues no es derivada de un mandato o de un acuerdo previo que se tuvo con el dueño del negocio, sino que esto es espontáneo. Esta figura surge de manera espontánea cuando alguien gestiona, el gestor, algún negocio que no es de él, de un tercero, para beneficiarlo o librarlo de algún daño. Entonces, como esta figura pues no, perdón, como esta figura pues no tiene lugar derivada de la celebración de un acto jurídico, las obligaciones que derivan de la misma se encuentran contenidas en la ley. En este caso, pues el Código Civil de cada estado de la República Mexicana, pero pues aquí vamos a centrarnos en el Código Civil Federal. Porque ahí vienen las lineamientos, obligaciones, derechos y obligaciones que va a tener cada una de las partes, el gestor y el dueño del negocio. No es una declaración de voluntad porque no se dirige a las consecuencias jurídicas de la gestión de negocios. Sí, o sea, pues no se puede decir que es como una recompensa. Ya ven que eso es una declaración unilateral de la voluntad, una oferta de recompensa. Dice, se trata de un hecho jurídico y no de un acto jurídico, aunque aquí nos marca este autor en Serus, no duda en calificarla como un acto semejante a los negocios jurídicos. Ah, bueno, aquí nos está diciendo que se trata de un hecho jurídico y no de un acto jurídico. En opinión de este autor, dice, hay casos de gestión anormal cuyas consecuencias se explican como fruto de un hecho ilícito y no de las gestiones de negocios. En ese sentido, no realiza una gestión de negocios, sino que comete un hecho ilícito. Ah, bueno, aquí pues vamos a ver que en algunos casos pues no es una gestión de negocios, sino que estamos hablando ya de un hecho ilícito. Mm, o sea, es una gestión anormal y que trae consecuencias eh, que no son relativas a la gestión de negocios. A ver, pues vamos a ver cuáles son estos. Interés propio, operaciones arriesgadas. Esta es una de gestión anormal y que pues no se está realizando una gestión de negocios, sino que se comete un hecho ilícito. En el artículo 1900 del Código Civil Federal viene establecido este tipo de cuando es por interés propio o se hacen operaciones arriesgadas. Dice, el gestor responde aún del caso fortuito si ha hecho operaciones arriesgadas. Operaciones arriesgadas, pues me imagino que pues no, pues la gestión de negocios que se realice, pues sea, si uno realiza una operación arriesgada donde puede causar un daño o puede tener una pérdida del manejo del negocio que esté realizando, pues ahí ya no sería por un interés propio, digo, perdón, no sería en interés del dueño del negocio, sino que ya ahí estamos poniendo en primer lugar nuestro interés porque vamos a estar haciendo una operación arriesgada que puede causarle un daño al patrimonio del dueño del negocio y como consecuencia pues puede sufrir una pérdida. Aquí nos dice el artículo 1900, dice que el gestor responde aún del caso fortuito si ha hecho operaciones arriesgadas, aunque el dueño del negocio tuviera costumbre de hacerlas, o si hubiere obrado más en interés propio que en interés del dueño del negocio. Entonces aquí eh, podemos ver que este artículo nos da ciertas pautas para establecer cuándo pues no es es propiamente una gestión de negocios, sino que ya es algo ilícito
¿qué genera como consecuencia este tipo de acciones? Aquí nos genera o genera como consecuencia una, o sea, que genera una obligación porque ya nos dice aquí que vamos a responder, que la persona que realice una supuesta gestión de negocios eh, haciendo operaciones arriesgadas, aun y cuando, fíjense, aquí dice que aun y cuando el dueño del negocio acostumbrar a hacer este tipo de operaciones, pues aquí, pues eso no impide que, como lo establece la ley, que ese tipo de operaciones arriesgadas, pues ya no se considere como una gestión de negocios y que no que genera que tengamos que responder o que el gestor responda de este tipo de acciones. Pues lo más, ¿cómo va a responder? Pues indemnizando al dueño del negocio por las acciones que éste haya hecho, que tuviera o que haya realizado operaciones arriesgadas o que haya actuado más por interés propio que por interés, en interés del dueño del negocio. Y aquí vamos a ver otro que es la culpa o negligencia en el actuar del gestor. Dice, y esto viene establecido en el artículo 1897, dice, el gestor debe desempeñar su cargo con toda diligencia que emplea en sus negocios propios. O sea, aquí estamos viendo que la ley ya nos está diciendo que si nosotros vamos a ser gestor de algún negocio de un tercero, pues tenemos que ser diligentes en ese actuar y lo tenemos que tomar como si fuera un negocio propio. Si es un negocio propio, pues ya lo cuidamos de diversa forma, ¿verdad? Porque a veces, pues cuando son cosas de un tercero que no son nuestras, pues no actuamos de la misma manera que si fuera un negocio nuestro, ¿verdad? Si es nuestro, pues ya nos esforzamos, pues actuamos de la mejor manera para obtener un beneficio o el mejor beneficio posible. Y aquí la ley pues nos está dando ese lineamiento, esa, ¿cómo podríamos decirle? Pues esa prioridad que debemos de dar si alguna persona es gestor, de tratar ese encargo con toda diligencia aquí, como dice aquí, con toda diligencia que emplea en sus negocios propios. Y luego aquí dice que sí, en caso de no hacerlo sí, dice e indemnizará los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestiona. Entonces, si nosotros actuamos y manejamos este negocio, esta gestión como si fuera de nuestro propio encargo o si fuera nuestra, o como si fuera un negocio de nosotros, pues ahí, pues en ese caso, pues evitaríamos alguna negligencia en el actuar o alguna culpa eh, con motivo de nuestro actuar en esta gestión. Pero aquí nos dice que si nosotros llegamos a causar daños o perjuicios por negligencia o culpa nuestra de los bienes o negocios que se gestionen, pues ya tendremos que indemnizar al dueño del negocio. Entonces aquí hay que tener cuidado o lo que plantea esta figura es, sí, o la característica, podemos decir que es una característica que quien va a desempeñar este cargo de gestor, pues debe tratar el negocio como si fuera propio. Y con eso pues evita causar algún daño, algún perjuicio por culpa de nosotros o por nuestra negligencia. Contra la voluntad del dueño. Y aquí vemos que es una excepción a lo que ya estábamos viendo en diapositivas anteriores que dice que no puede llevarse contra la voluntad del dueño del negocio, pero aquí el artículo 1899 del Código Civil Federal establece una excepción
vamos a ver qué es lo que dice. Dice, si la gestión se ejecuta contra la voluntad real o presunta del dueño, el gestor debe reparar los daños y perjuicios que resulten a aquel, aunque no haya incurrido en falta. Bueno, aquí tenemos que es como una consecuencia una obligación que da origen a que nosotros llevemos a cabo esta gestión en contra de la voluntad del dueño del negocio, que en caso de existir daños debemos de repararlos. Debe repararse los daños y perjuicios que resulten a aquel, aunque no haya incurrido en falta. O sea, aunque nosotros lo hayamos hecho de la mejor manera posible sin incurrir en alguna irregularidad o falta, pues como consecuencia de que nosotros lo hicimos en contra de la voluntad del dueño del negocio, pues debemos de pagar los daños y perjuicios que resulten. Entonces eso sería en caso de que nosotros lo hagamos en contra de la voluntad del dueño. Y aquí, bueno, ahora vamos a ver las obligaciones del gestor y del dueño. Como ya vimos anteriormente, ya les había establecido o ya les había precisado que al ser esta gestión de negocios un acto que no tiene o que no deriva de un mandato ni que deriva o es como consecuencia de una obligación que se adquirió con el dueño del negocio, entonces, ¿dónde están? ¿Cómo vamos a saber cuáles son los derechos y obligaciones o las obligaciones que tiene cada parte, como es el gestor o el dueño del negocio? Bueno, pues al tener esta figura de la gestión de negocios, las características antes precisadas, pues estas obligaciones y derechos y obligaciones, pues vamos, sí, obligaciones se encuentran contenidas en la ley, en el Código Civil. Vamos a ver lo que dispone el Código Civil Federal y vamos a ver primero las obligaciones del gestor. Dice aquí, como primero de ellas, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio, conforme a la voluntad presunta del dueño. O sea que, como ya hemos estado viendo, al ser esta gestión de negocios espontánea, el gestor no debe obrar conforme a sus propios intereses, sino que esta figura, pues como característica de ella, busca proteger eh, los negocios del dueño y no así que a través de esta gestión nosotros pues obtengamos un beneficio, sino que este actuar debe ser conforme a la voluntad del dueño y conforme a los intereses de este mismo. Y esta obligación pues se encuentra contenida aquí en el artículo 1896, dice. El que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Aquí es la definición pues del mandato, de la gestión de negocios, pero nos establece que debemos obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Esa es una de las primeras obligaciones del gestor. Dice, debe desempeñar su encargo con la diligencia que emplee en sus propios negocios, como ya lo estamos viendo. O sea, si nosotros causamos un daño en el desempeño de estos negocios, pues vamos a tener que indemnizar al dueño del negocio. Entonces, como segunda obligación de este tipo de hecho jurídico, se busca que el desempeño del cargo sea con la con diligencia, o sea, que bueno, lo tiene que hacer de la mejor manera y viendo siempre por los derechos o los intereses del dueño del negocio y no por nuestros propios intereses. Y esto viene establecido en el artículo 1897. Dice, el gestor debe desempeñar su encargo
con toda la diligencia que emplean sus negocios propios e indemnizará los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestione. Entonces, en caso de que nosotros no seamos diligentes y no actuemos en interés del dueño del negocio, pues puede llegarse o suscitarse algún daño o perjuicio y como consecuencia, pues nosotros tenemos que indemnizar al dueño del negocio por estos daños y perjuicios o por algún actuar negligente la gestión de negocios que se vaya a realizar. Debe dar aviso al dueño y esperar su decisión, a menos que haya peligro en la demora. O sea, aquí, pues el gestor pues debe dar aviso al dueño de que realizó esta gestión de negocios o que la va a hacer y esperar la decisión, pero aquí nos marca una excepción que es en caso de que haya peligro en la demora, pues yo me imagino más que nada si esta, mm, bueno, más que nada va encaminado a la premura de realizar esta gestión porque se vaya a causar un daño al negocio, al dueño del negocio. Dice, y esto se encuentra contemplado en el artículo 1902 del Código Civil Federal. Dice, este artículo establece lo siguiente, dice, el gestor tan pronto como sea posible debe dar aviso a su gestión al dueño y esperar su decisión, a menos que haya peligro en la demora. Entonces, aquí como obligación del gestor es que yo debo dar aviso. Si yo soy gestor, pues debo dar aviso al dueño del negocio de la gestión que realicé. Y esto hay una excepción, que es que cuando haya peligro en la demora, o sea, cuando haya peligro de que se demore la respuesta, pues siguiendo, vamos a decirlo así, las principales características de la gestión de negocios, que es el evitar un daño y que sea de beneficio para el dueño del negocio, pues el gestor preveyendo que haya peligro en que se cause un perjuicio, pues ahí en ese caso la ley pues sí lo faculta para que pueda actuar atendiendo a esa, ¿cómo podríamos decirlo? A este elemento que es el peligro en la demora. Entonces, en ese caso, pues sí podría hacerlo. Dice, debe continuar su gestión hasta concluir el asunto. O sea, no debemos de dejar, si uno es gestor, pues no debe dejar a medias la gestión, sino que debe desempeñar este cargo, esta gestión hasta concluir el asunto. Esto viene establecido en el artículo 1902 del Código Civil del Estado. Dice, el gestor, tan pronto como sea posible, debe dar aviso de su gestión al dueño y esperar su decisión a menos que haya peligro en la demora. Si no fuere posible dar ese aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que concluya el asunto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pues no debemos dejar a medias ahí la gestión de que ya no quiero hacerla, ya no, pues no, eso no debemos hacer. Si una persona desempeña este, esta, esta figura de la gestión, pues debe realizarlo hasta concluir, porque pues como ya vimos anteriormente, pues la característica es que esta gestión se hace para que no causemos un daño a los negocios del dueño. Y si nosotros dejamos a medias esta gestión, pues como consecuencia puede que se suscite algún daño y que va a causar perjuicio al dueño del negocio. Entonces, pues eso ya no va, eh,
con ¿cómo podemos decirlo? Pues con el objeto, ¿verdad? De esta gestión, sino que si nosotros o si una persona empieza a realizar este tipo de acciones, ser gestor, pues debe hacerse cargo del negocio con la con diligencia, siempre siguiendo o viendo por los intereses del dueño del negocio, evitando que se cause algún daño, que se cause alguna pérdida y pues esta gestión pues debe de realizarla hasta terminar el asunto, hasta concluirlo. Y por último, pues debe de rendir cuentas de esta gestión. Sí, pues propiamente o como consecuencia de haber realizado este tipo de, pues no es no es propiamente un mandato, sino que pues como ya vimos, pues no deriva de una relación contractual ni deriva de una orden expresa, pero pues como todo mandato, pues tiene que rendirse cuentas de este actuar. Entonces, pues esa sería otra de las obligaciones del gestor, que a través de esta gestión de las actividades que éste realizó, debe rendir cuentas al dueño del negocio. Y ahora vamos a ver las obligaciones del dueño. Bueno, entonces nosotros podemos decir, perdón, entonces nosotros podemos pensar o decir, pues, qué obligaciones tiene el dueño si, pues, la figura, las características de la misma van encaminadas a la protección de los negocios a través del actuar de un tercero que no tiene mandato para lograr que no se cause un daño y en caso y por el contrario se llegue a tener un beneficio. Entonces, pues vamos a ver cuáles son las obligaciones del dueño del negocio. Si el negocio fue útilmente gestionado, deberá pagar los gastos necesarios realizados por el gestor y los intereses legales hasta la concurrencia de las ventajas. Ah, bueno, pues vemos que aquí que, bueno, podríamos decir lo que es como una recompensa al buen actuar del gestor. Y aquí nos dice que si el negocio fue útilmente gestionado, o sea que si el negocio se gestionó de manera adecuada y cumplió con la naturaleza de la gestión, que es evitar un daño y por el contrario crear un beneficio, si se creó un beneficio, pues eso es una ganancia, ¿verdad? Para el dueño del negocio. Entonces, eso da lugar a que nazca una obligación por parte del dueño de pagar los gastos necesarios realizados por el gestor. O sea, todos los gastos que haya realizado el gestor en cumplimiento de esta gestión de negocios deben ser pagados por el dueño hasta, dice, hasta la concurrencia de las ventajas. Más o menos pienso que es hasta como equiparable o mm, sí, al el beneficio que él obtuvo. Y esto viene establecido en los siguientes artículos, dice el artículo 1903 del código. Todos estos artículos que vamos a estar viendo, pues son del Código Civil Federal, atendiendo a que pues ustedes se encuentran en diversas partes de la República Mexicana, en diversos estados. Pues aquí vamos a ver, tomar como base pues esta legislación federal. Ya ustedes en cada una de sus legislaciones locales pueden consultar lo relativo a esta figura. Debe venir ahí establecida en otros artículos diversos y pues más o menos cada legislación es un poco parecida a la federal. Cambian algunos aspectos, pero esencialmente pues es lo mismo. Bueno, vamos a ver qué dice este artículo. Artículo 1903. El dueño de un asunto que hubiere sido últimamente gestionado debe cumplir las obligaciones que el gestor haya contraído a nombre de él y pagar los gastos
de acuerdo con lo prevenido en los artículos siguientes. Bueno, artículo 1904. Deben pagarse al gestor los gastos necesarios que hubiera hecho en el ejercicio de su cargo y los intereses legales correspondientes, pero no tiene derecho de cobrar retribución por el desempeño de la gestión. O sea, aquí hace una distinción. Esta gestión no se puede cobrar. Aquí dice, no tiene derecho de cobrar retribución por el desempeño de la gestión. Pues yo creo que eso va más que nada encaminado a la propia naturaleza de la gestión de negocios, que es espontánea y que solamente es para que no se cause un daño, un perjuicio y por el contrario se llegue a obtener un beneficio. Entonces yo creo que atendiendo a esa naturaleza de esta figura, pues no se puede exigir un pago por esta gestión porque la persona, el gestor, la realizó por voluntad propia. Pero sí dice aquí, debe pagarse al gestor los gastos necesarios que hubiera hecho en el ejercicio de su cargo y los intereses legales correspondientes. No, no le pueden pagar la gestión que realizó, pero sí le pueden pagar los gastos que él haya erogado en virtud de esta gestión junto con los intereses. Entonces, como el dueño del negocio, pues no estoy obligado a pagarle la gestión, pero sí le debo de pagar todos los gastos que haya erogado el gestor en cumplimiento de esta gestión de negocios. Dice, cuando el dueño del negocio, el artículo 1907, perdón, dice artículo 1907, cuando el dueño del negocio no ratifique la gestión, solo responderá de los gastos que originó esta hasta la concurrencia de las ventajas que obtuvo del negocio. Entonces aquí nos dice que tiene obligación de indemnizar, de cubrir los gastos que originó la gestión cuando ésta no esté ratificada hasta la concurrencia de las ventajas que obtuvo del negocio. Entonces esto aquí nos dice cuándo, o sea, aquí nos marca siempre cuándo voy a tener que pagar yo como dueño los gastos que se erogaron por la gestión y hasta dónde tengo que pagarlos. Bueno, aquí ya nos marca a partir de cuándo y hasta cuándo, el inicio, de dónde nace la obligación y dónde termina para el dueño. Pero lo de la ratificación, pues lo vamos a ver más adelante, de forma más detenida en las diapositivas que subsecuentes. Bueno, esas son una de las obligaciones del dueño. Otra es, dice, debe cumplir las obligaciones contraídas por el gestor a nombre de él. Aquí, bueno, aquí es otro tipo de obligación que, pues bueno, esta gestión de negocios, pues puede dar el nacimiento a obligaciones a cargo del dueño que contraiga el gestor. Entonces, si se suscitó ese supuesto, pues el dueño del negocio debe asumir estas obligaciones que contrajo el gestor. Esto viene establecido en el artículo 1903 del Código Civil Federal. Dice, el dueño de un asunto que hubiere sido últimamente gestionado debe cumplir las obligaciones que el gestor haya contraído a nombre de él y pagar los gastos de acuerdo con lo prevenido en los artículos siguientes. Entonces, pues, atendiendo a esta gestión que se realiza, si se llegó a adquirir obligaciones por el gestor, el dueño del negocio pues tiene que asumirlas, pues esto fue como característica de este tipo de hecho jurídico, pues esto se realiza para no incurrir o que no se le cause un daño y que por el contrario pues pueda obtener un beneficio porque pues este tipo de obligaciones que se contraen por el gestor,
pues pueden ser en beneficio del dueño del negocio. Entonces, como consecuencia de eso y atendiendo a la naturaleza de la figura de la gestión de negocios, pues se debe de continuar, o sea, él debe asumir estas obligaciones aunque no las haya contraído este. Y pues aquí nos marca que pues debe ser, debe pagar pues también los gastos que haya generado el gestor con la gestión realizada. Y aquí vemos lo de la ratificación. Dice, si ratifica la gestión, se convierte en mandato con efecto retroactivo a la fecha en que aquella se inició. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando se ratifica esta gestión de negocios, o sea que sí se establece, bueno, que sí se realice, ya pues aquí ya no sería una, una gestión, sino que ya aquí ya propiamente esto transforma a la gestión en un mandato, porque ya existe la voluntad de que que manifiesta del dueño del negocio al ratificar esta gestión, que está de acuerdo en que se realice. Entonces, pues ya no tiene, ya pierde esa característica de espontaneidad, de que es nada más para no que no haya un daño, un perjuicio, sino que se busca evitar esta cuestión y que se busca obtener un beneficio al dueño del negocio, sino que ya aquí ya es por una obligación que se contrae y que es voluntad de cada parte realizarlo, entonces ya ahí pues ya no es una gestión de negocio, sino que se transforma en un mandato. Dice, por tanto, deberá pagar todos los gastos, aunque no hubiere sido útil la gestión, e indemnizarle los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato, con derecho de retención y cobro de honorarios. Mire, ya aquí con esta ratificación, pues ya tiene lugar diversas obligaciones, nuevas obligaciones para cada una de las partes. Por una parte dice que debe de pagarse los gastos que hubiera sido erogados en la gestión, aunque ésta no hubiera sido útil. Y por otra parte, ahí es una obligación del dueño del negocio. Y por otra parte surge otra obligación a cargo del gestor, que es indemnizar los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato. Ah, perdón, no, es también una obligación a cargo del dueño, porque dice que debe indemnizar todos los daños y perjuicios que se le hubieran causado al mandante en cumplimiento de este mandato, con derecho de retención y cobro de honorarios. O sea, aquí ya, pues ya aquí, como vimos al principio, que pues la gestión no se cobra, pero ya si se ratifica, pues ya puede hacer el cobro de honorarios ya porque ya se transforma en un mandato, ya no es una gestión. Ahora vamos a ver lo que dice el artículo 1906 del Código Civil Federal. Dice, la ratificación pura y simple del dueño del negocio produce todos los efectos de un mandato. Entonces, aquí vemos que esta ratificación es trascendental porque aquí ya le da se transforma la figura de la gestión. Dice, la ratificación tiene efecto retroactivo al día en que la gestión principió. O sea que, pues estos efectos o prerrogativas que da el mandato, derechos y obligaciones, pues se van, por decir, dice retroactivo, o sea que se regresa hasta el momento mismo en que tuvo inicio la gestión de negocios y ya, pues, ya se transforma en un mandato y tiene estas características, estas prerrogativas de este tipo de contrato o de acto jurídico que es el mandato. Dice artículo 2577, el mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato. Y aquí, pues ya como se convierte en un mandato, pues ya tiene otras características.
la primera de esta, como ya la vimos, como la estamos viendo aquí en este artículo, es que debe anticipar al mandatario, si esto lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato. O sea, aquí ya para realizar este mandato, si el mandatario necesita algún numerario en dinero para efectuar las gestiones necesarias para hacer el mandato, pues, y esto se lo pide al mandante, pues este debe anticiparlas y dárselas. Entonces aquí pues ya no es como por decir en la gestión de que bueno, yo realizo la gestión tal y pues ya te digo y ya la finalizo y al último pues me pagas los gastos erogados. No, aquí en el mandato, pues si el mandatario le pide el anticipo de esta erogación para realizar las gestiones propias del mandato, pues debe hacerlo el mandante. Si el mandatario las hubiera anticipado, debe reembolsarlas al mandante, aunque el negocio no haya salido bien, con tal que esté exento de culpa el mandatario. El reembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada a contar desde el día en que se hizo el anticipo. Y aquí nos dice, bueno, si este, a ver, denme un segundo. Ahí está ya. Sí, o sea, pues si el mandatario hubiera realizado este anticipo, debe reembolsarlas al mandante, aunque el negocio no haya salido bien. O sea, independientemente de que el negocio hubiera salido bien o no, pues se debe reembolsar este anticipo que se da. Dice, con tal que esté exento de culpa el mandatario. El reembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada a contar desde el día en que se hizo el anticipo. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice el artículo 2578. Dice, debe también el mandante indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato sin culpa ni imprudencia del mismo mandatario. O sea que en cumplimiento de este mandato eh, el mandante debe de indemnizar al mandatario por los daños y perjuicios que se le hayan causado en el cumplimiento de este encargo. Que sean sin culpa ni imprudencia del mismo mandatario. O sea, si es culpa del mandatario o imprudencia de este, pues podemos hacer una interpretación que esto no puede hacerse esta indemnización. Ahora vamos a ver lo que dice el artículo 2579. Dice, el mandatario podrá retener en prenda las cosas que son objeto del mandato hasta que el mandante haga la indemnización y reembolso de que tratan los daños los dos artículos anteriores. O sea que aquí como una garantía, ¿verdad? Se puede mantener en prenda las cosas objeto del mandato hasta que no le paguen esta indemnización por los daños que se le hayan causado al mandatario. Y aquí vamos a ver unos casos excepcionales de gestión por utilidad. La gestión surte efectos aún contra la voluntad del dueño en los siguientes casos. Bueno, aquí previamente o anteriormente pues ya habíamos visto que pues la gestión requiere la voluntad del dueño del negocio, pero hay unas excepciones cuando esta voluntad pues se puede dejar de lado por causa de utilidad. Dice, y vamos a ver aquí algunos supuestos para cumplir un deber impuesto por causa de interés público. Pues ahí en esos casos se puede hacer esta gestión de negocios en contra de la voluntad del dueño del negocio para proporcionar alimentos al acreedor que los necesite. Entonces, si el dueño del negocio es acreedor, si es deudor de alimentos, pues una persona puede hacer la gestión de este negocio y otorgar estos alimentos
porque pues sería para, ahí principalmente pues por el derecho que tiene la persona que está requiriendo los alimentos. Y por otra parte, pues también porque en caso de que no se den estos alimentos, pues ya incurren otro tipo de irregularidades y ahí sería en detrimento del dueño del negocio. Para el pago de gastos funerarios, pues sí, en caso de que al fallecimiento de una persona se pueda hacer el pago de estos gastos, pues para efectos de que se lleve a cabo ahí todas las gestiones necesarias para eh, el funeral y el entierro y todo eso relativo a la persona fallecida. Vamos a ver lo que establece la ley. Dice artículo 905, el gestor que se encargue de un asunto contra la expresa voluntad del dueño, si éste se aprovecha del beneficio de la gestión, tiene obligación de pagar a aquel el importe de los gastos hasta donde alcancen los beneficios. O sea que si yo lo realizo en contra de la voluntad del dueño y éste se aprovecha de la gestión que yo hice, o sea, si le causa provecho, entonces como consecuencia ahí nace otra obligación del dueño a cargo hacia el gestor, que es que me debe de pagar los gastos hasta donde alcance el beneficio. A no ser que la gestión hubiere tenido por objeto librar al dueño de un deber impuesto en interés público, en cuyo caso debe pagar todos los gastos necesarios hechos. O sea, y aquí dice, bueno, de cualquiera de las dos maneras, si yo hago esta gestión, pues cualquiera de estas dos maneras sería en beneficio de esta persona y sería para no causarle un detrimento, una pérdida, un daño. Entonces, esta es otro tipo de las excepciones para cuando se hace una gestión de negocios en contra de la voluntad del dueño. Artículo 1908 dice, cuando sin consentimiento del obligado a prestar alimentos los diese un extraño, éste tendrá derecho a reclamar de aquel su importe, a no constar que los dio con ánimo de hacer un acto de beneficencia. Bueno, entonces aquí, como el que estábamos viendo, a ver, ¿cuál era? Dice, para proporcionar alimentos al acreedor que los necesite. Esto está contemplado en este artículo, en 1908 del Código Civil. Y ahí pues podemos ver que si nosotros somos gestores y damos alimentos al acreedor del dueño del negocio, entonces ahí surge la obligación de de pagarnos o de, de resarcir el importe por el cual nosotros dimos los alimentos, a no ser que nosotros lo hayamos hecho con ánimo de hacer un acto de beneficencia. Ahí, en ese caso, pues ya no podemos reclamar el pago de los alimentos que nosotros hayamos realizado, porque pues lo realizamos como un acto de beneficencia y no, pues ahí ya no sería como propiamente pues una gestión de negocios. O bueno, sí, pero pues ya como es por beneficencia, pues ya no sería factible reclamar el pago de los mismos porque nosotros lo hicimos sin ánimo de lucro, ¿verdad? Por, sería más que nada por ayudar al acreedor alimentario. Artículo 1909 dice, los gastos funerarios proporcionados a la condición de la persona y a los usos de la localidad deberán ser satisfechos al que los haga, aunque el difunto no hubiese dejado bienes, por aquellos que hubieran tenido la obligación de alimentarlo en vida. O entonces, si hacemos nosotros esta gestión de negocios por una persona que falleció, o sea, pagamos nosotros su funeral, los gastos de todo eso, la velación, todos estos gastos de funerarios, el lote, o bueno, del panteón, todas esas cuestiones, si nosotros hacemos esta gestión,
Aun y cuando la persona pues ya falleció, pues nosotros como gestores tenemos el derecho de que no sean restituidos todos estos gastos por las personas que legalmente tuvieran la obligación de dar alimentos a la persona en vida. Entonces, si nosotros hacemos esta gestión de negocios por una persona que ya falleció para hacer el pago de sus gastos funerarios, pues aun y cuando esta persona ya haya fallecido, pues nosotros tenemos el derecho de que se nos restituyan todos estos gastos, pero ya no a cargo, obviamente, pues ya no a cargo de la persona que falleció, sino que aquí nos marca la ley que las personas que están obligadas a hacer esta restitución es quienes estaban obligados en forma legal a brindarle alimentos a esta persona en vida. Y ahora vamos a ver la ratificación de la gestión por el dueño. Dice, cuando el dueño del negocio gestionado ratifique los actos de gestión, se producen todos los efectos de un mandato, como ya estábamos viendo en diapositivas anteriores, retroactivamente por disposición legal expresa contenida en el artículo 1906. Este es el artículo 1906 del Código Civil Federal. Dice, a falta de ratificación, el hecho se conserva como una simple gestión de negocios. O entonces, si se ratifica por el dueño del negocio, pues ya es un mandato, ya se transforma, ya hay voluntad de ambas partes, y entonces ya no es una gestión, ya le da ¿cómo se dice? Se le da la denominación de mandato. Y entonces aquí dice, si no hay ratificación, pues sigue siendo una gestión de negocios. Dice, cuando el dueño del negocio no ratifique la gestión, solo responderá de los gastos que se originó esta hasta la concurrencia de las ventajas que obtuvo del negocio. Artículo 1907. Bueno, y aquí, pues si no se ratifica, pues ya no tiene las características de un mandato y solo se indemniza o se hace el pago de los gastos originados por esta gestión hasta la concurrencia de las ventajas que obtuvo del negocio. Esto viene en el artículo 1907. Creo que ya lo vimos eh, con anterioridad, pero bueno. Y hasta aquí sería todo lo relativo a la gestión de negocios. Este, en torno a la ratificación. Todas estas características que tiene este tipo de hecho jurídico y que como principal, pues podemos ver que es una forma de que tenga nacimiento o que da lugar a obligaciones, que es el nombre de esa clase que estamos llevando. Entonces, pues ya pudimos ver este tipo de hecho jurídico que da nacimiento a obligaciones. Y entonces, pues no solamente de los contratos, sino que también hay otro tipo de actos y hechos jurídicos que se llevan a cabo en la vida diaria. Bueno, quien no hubiera pensado que, pues, yo creo que alguien sí ha visto que alguien pues pague los funerarios, los gastos funerarios de una persona. Usualmente, ¿verdad? Se ve más seguido o bueno, yo sí lo he visto. Entonces, pues es ese tipo de acción, pues aquí tiene un nombre y que es la gestión de negocios. Y ya pudimos ver que pues todas las características que tiene este tipo de hecho jurídico y principalmente que da lugar a obligaciones. Bueno, entonces de mi parte en esta clase, su clase número 11 pues sería todo. De mi parte, pues sí, les deseo que tengan una excelente semana. Échenle muchas ganas, que Dios los bendiga y aquí nos vemos. A ver, denme un segundo. Voy a dejar de compartir. Y aquí nos vemos en la siguiente clase. Pues me despido. Hasta luego.